Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Raúl. Soy de Venezuela, país que hasta ahora es uno de los que más sale en el periódico a diario respecto a lo bueno o lo malo de su gobierno. Soy uno de los tantos discípulos del maestro Jesús Conde, que humildemente quiere aportar algo. Antes de agregar otra cosa, me gustaría agradecer al maestro por haber construido esta comunidad, cuya ética es basada en el aprendizaje y en el saber. Agradezco el ofrecerme esta oportunidad de aportar un granito de arena con respecto a algo tan importante que es el uso de PostgreSQL. Lo primero que vamos a ver es una pequeña introducción referente a Postgre, en conjunto a una reseña histórica. Después veremos cómo se instala y cómo se configura en nuestra PC. En nuestro caso, usaremos WAM como servidor virtual. En otros videotutoriales que se encuentran en Enlazar, explican cómo se configura su instalación. Yo en este caso no voy a explicar cómo se instala, porque sería como algo redundante. Yo lo que voy a explicar es cómo se configura PostgreSQL para poder verlo en WAM. Luego se explicará cómo mostrar el conocido Hola Mundo para verificar que todo está funcionando correctamente. Comencemos con lo que es la historia. Postgre ha tenido una larga evolución, la cual se inicia en 1982 con el proyecto Ingress en la Universidad de California. Este proyecto, liderado por Michael Stonebreaker, disculpen si me confundo con el acento en la pronunciación del inglés, soy un poco malo en eso. Fue uno de los primeros intentos en implementar un motor de bases de datos relacional. Después de haber trabajado un largo tiempo en Ingress y de haber tenido una experiencia comercial con este proyecto, Michael decidió volver a la universidad en 1985 para trabajar en un nuevo proyecto sobre la experiencia de Ingress. Dicho proyecto fue llamado Post-Ingress o simplemente Postgre. El proyecto Post-Ingress pretendía resolver los problemas con el modelo de base de datos relacional, que había sido aclarados a comienzos de los años 1980. El principio de estos problemas era la incapacidad del modelo relacional de comprender tipos, es decir, combinaciones de datos simples que conforman una única unidad. Actualmente, estos son llamados objetos. Se esforzaron en introducir la menor cantidad posible de funcionalidades, tipos, pero también la habilidad de describir relaciones, las cuales hasta ese momento eran ampliamente utilizadas pero mantenidas completamente por el usuario. En Postgre, la base de datos comprendía las relaciones y podían obtener información de tablas relacionadas, utilizando reglas. Postgre usó muchas ideas de Ingress, pero no su código. Fue hasta 1986 que se publicó varios papers que describían las bases del sistema. En 1988 ya se contaba con una versión utilizable. En 1989 el grupo publicaba la versión 1 para una pequeña comunidad de usuarios. En 1990 se publicaba la versión 2, la cual tenía prácticamente reescritos del sistema de reglas. En 1991 publicaron la versión 3. Esta añadía la capacidad de múltiples motores de almacenamiento. En 1993 el crecimiento fue sumamente grande e importante en la comunidad de usuarios, la cual demandaba más características. En 1994, después de la publicación de la versión 4, el proyecto terminó y el grupo se disolvió. Para el año de 1996 se unieron al proyecto personas ajenas a la universidad, quienes proporcionaron el primer servicio de desarrollo no universitario para el esfuerzo de desarrollo de código abierto y comenzaron a trabajar para estabilizar el código de una versión anterior conocido como Postgres 95. En el año 1996 decidieron cambiar el nombre de Postgres 95 de tal modo que refleje la característica del lenguaje SQL y lo terminaron llamando a la final PostgreSQL.
cuya primera versión de código abierto fue lanzado el 1 de agosto de 1996. La primera versión formal de Postgre 6.0 fue liberada en 1997. Desde entonces muchos desarrolladores entusiastas de los motores de base de datos se reunieron al proyecto, coordinaron vía internet y entre todos comenzaron a incorporar muchas características al motor. En el 2001, Command Prompt lanzó Mambo PostgreSQL, la más antigua distribución comercial de PostgreSQL, que hasta ahora continúa brindando soporte a la comunidad PostgreSQL a través del auspicio de desarrolladores y proyectos, incluyendo PLPR. En agosto del 2007, Enterprise BD anunció el Postgres Resources Center y el Enterprise DB Postgres, incluyendo muchos módulos contribuidos y agregados. Enterprise DB Postgres fue renombrado Postgres Plus en marzo del 2008. El proyecto PostgreSQL continúa haciendo lanzamientos principales anualmente y lanzamientos menores de reparación de bugs, que son los errores. Todos disponibles bajo la licencia BSD y basados en contribuciones de proveedores comerciales, empresas aportantes y programadores de código abierto, mayormente. Comencemos entonces diciendo ¿qué es Postgres? La respuesta es simple. Postgres es un poderoso sistema manejador de bases de datos, es decir, es un sistema diseñado para administrar grandes cantidades de datos. PostgreSQL tiene más de 15 años de desarrollo activo y se ha ganado la reputación de ser confiable. De hecho, hay compañías que aseguran haber tenido corriendo Postgres en producción durante varios años y con alta tasa de actividad, sin haber experimentado problemas de ningún tipo, manteniendo su integridad de los datos. Además de correr en la mayoría de los sistemas operativos, los más utilizados incluyendo Linux, Unix, Mac, HP, Solaris y entre otras. Y por si fuera poco, cumple la prueba ACID: atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Atomicidad es la propiedad que asegura que la operación sea realizado o no, y por lo tanto, ante un fallo del sistema no puede quedar a medias. Consistencia es la propiedad que asegura que solo se empieza aquello que se puede acabar. Por lo tanto, se ejecutan aquellas operaciones que no van a romper las reglas y directrices de integridad de la base de datos. Aislamiento asegura que una operación no puede afectar a otras. Esto asegura que la realización de dos transacciones sobre la misma información sean independientes y no generen ningún tipo de error. Durabilidad asegura que una vez realizada la operación, esta persistirá y no se podrá deshacer aunque falle el sistema. Si el sistema presenta un error externo, independientemente de haber corrido un query, este mantiene su durabilidad hasta que este finalice. Cumpliendo estas cuatro condiciones, se considera ACID. Y ahora veremos algunas de las características que posee PostgreSQL. En primero tenemos multiversión de control de concurrencia, o también conocido como MVCC, que sirve para lograr un control de concurrencia tan eficiente que en la gran mayoría de los casos no se requiere de bloqueos. También contiene un sofisticado optimizador de consultas que es capaz de resolver consultas complejas en tiempos comparables a los de los mejores manejadores de base de datos. Una última adición en este campo es la habilidad de usar varios índices para resolver consultas sobre una misma tabla. También posee lo que es la herencia de tablas.
Aunque la orientación orientada a objetos no está completa, esta característica se la puede utilizar para lograr el particionamiento de tablas en varios discos mediante una técnica llamada restricciones excluyentes. También maneja lo que es el sistema de reglas, el sistema de reescritos de consulta, que permite identificar ciertas acciones sobre una tabla y reemplazarlas por otras o ejecutarlas adicionalmente. Podemos, por ejemplo, crear una regla para que al hacer un insert sobre una vista se reemplace por un insert sobre la tabla en la que se basa la vista, dando así la impresión de una vista actualizable. También posee varios lenguajes procedurales, como por ejemplo Java, Perl, Python, Ruby, TSL, C o C++, así como un lenguaje nativo PL o PGSQL, que es muy similar al PLSQL de Oracle. También contiene lo que es conocido como módulos contribuidos, entre los que se cuentan el OpenFTS, que también es llamado diccionario de datos, que nos permiten hacer búsqueda de palabras o cadenas de texto al estilo Google, pero para ello tendríamos que configurar desde cero las tablas de datos. Y también PostGIS, que añade objetos gráficos, lo cual permite a PostgreSQL ser usado en proyectos de base de datos para sistemas de información gráfica. Por ejemplo, los que usan sistemas de reparticiones o GPS, y también los que usan módulos de criptografía. También permite la creación de tipos de datos personalizados. Por ejemplo, el tipo de datos GIS, que es para trabajar con datos geográficos, se pueden personalizar. Por ejemplo, tiene OpenGIS. Son un conjunto de datos que están personalizados. Uno lo puede descargar e incluir en el mismo Power para trabajar con sistemas de información geográfica. También ofrece un tipo de datos serial autoincremental, que simplemente es seguir una autosecuencia del mismo campo. Más adelante se va a explicar. Ofrece también el limit offset para lograr un conjunto de resultados parciales. Esto más que todo es usado en las paginaciones de páginas, hacia el estilo Google, que nos ofrece un conjunto de páginas de resultados. Por ejemplo, si las páginas exceden más de 1000 resultados, entonces Google lo que hace es dividir esos resultados en partes. Entonces nos muestra solamente el resultado que nos interesa. También nos ofrece los índices compuestos, únicos, parciales, funcionales, sobre funciones, que pueden ser definidos como B-tree, R-tree, hash-tree, hash o his, y toda la infraestructura necesaria para extender estos tipos de índices. También ofrece la escritura adelantada de registros WAL para evitar pérdida de datos en caso de fallas de energía, fallas del sistema operativo y fallas del hardware. También ofrece lo que es el uso de caracteres internacionales, como es la codificación de caracteres multibyte y Unicode, por ejemplo el UTF o el UTF-8, que es el que utilizamos nosotros los latinos. También nos ofrece las características para la integridad de datos, tales como claves primarias, llaves foráneas, con capacidad de actualizar en cascada o restringir la acción en caso de que existan hijos. Restricción check, restricción de unidad y restricción not null. Todas las restricciones se pueden postergar hasta el momento de terminar la transacción. También ofrece la interfaz de programación para Java, Perl, Python, Ruby, C++, PHP y entre otros.
La implementación de SQL de Postgres se sujeta fuertemente a los estándares ANSI SQL y últimamente se han añadido características del SQL 2003. Es altamente escalable, tanto en lo que se refiere a cantidad de datos que se pueden manejar. Se reportan ambientes de producción activos que manejan incluso más de 4 terabytes, así como al número de usuarios concurrentes que puede acomodar. Ahora vamos a diagramar cómo es más o menos el funcionamiento de PostgreSQL. Primero tenemos el cliente. El cliente, que somos nosotros, o es el navegador, realiza un evento que llama a una página para guardar. Esa página se llama update.php. PHP que es el motor PHP, que es el que realiza las peticiones a la base de datos. Estas peticiones son pasadas en forma de cadena. Por ejemplo, la función que conocemos en PHP que realiza estas peticiones a la base de datos es llamada query. En este caso, esa petición puede ser una vista o una función. En este caso aquí, estamos haciendo simplemente un query o un select que pide que muestre el nombre del usuario de la tabla usuarios, donde el ID del usuario es igual a 1. Pero también podemos hacer la petición de una función. En este caso, esta función se llama consultar usuario, que se le pasa como argumento la ID del usuario o un dato cualquiera, o cualquiera de las dos, o simplemente puede ser la ID del usuario. Esta función internamente no sabemos qué es lo que hace, porque simplemente la estamos llamando de PHP. El resto del trabajo, porque simplemente lo estamos enviando desde PHP. Recordemos que PHP es un servidor remoto y Postgres puede estar ubicado en otro servidor. Todas las peticiones se realizan entre un servidor a otro o entre un servicio a otro. Postgres realiza la mayoría del trabajo asociado a la base de datos, ya sea una función que contenga varios insert o update, enviando y retornando solo la información que es necesaria e importante. En este caso, Postgres o esta función tiene como entrada los parámetros, que fueron los argumentos que se configuraron desde Postgres en forma de cadena. Esto es ejecutado en PHP en forma de cadena. Postgres lo interpreta, es considerado como una entrada que tiene como argumento la ID del usuario y el dato. Esa es la entrada. El proceso es todo lo que maneja internamente esta función o incluso el mismo Postgres. Y la salida es el dato que nos va a devolver el servidor de base de datos o la base de datos. En este caso, supongamos que retorna 1. Ese 1 es interpretado por PHP como resultado. Ese resultado puede ser manejado desde PHP para que le notifique al usuario que en el dado caso sea 1, muestre un mensaje de una vista que diga: se ha realizado la operación satisfactoriamente. O la consulta a un usuario verificando si existe o no. Por eso es que esta función le coloqué como nombre consultar usuario, porque ya internamente puede haber el caso de que va a verificar si el usuario existe y realiza una transacción interna de la fecha de la consulta obtenida o la fecha en la que se hizo esa consulta. Entonces se puede guardar en una tabla llamada transacción, por así decirlo, por ejemplo.
Ahora vamos a explicar cómo se hace la instalación del Postgre en nuestra PC. Lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro navegador. Yo por defecto utilizo Mozilla Firefox. Esperamos que se abra. Y en Google se puede escribir, yo porque ya lo tengo aquí en caché, Postgres. Fíjense que en el primer resultado de Google aparece la página oficial de PostgreSQL. Le damos clic aquí para que se abra la página. Y aquí aparece para descargar Postgre. Aquí aparece Download. Aquí podemos descargar la última versión que existe últimamente, que es la 8.4.3. Le damos clic en descargar. Seleccionamos Windows, que es nuestra distribución de sistema operativo. Aquí en esta otra página seleccionamos otra vez donde dice Download. Pero antes, fíjense que aquí nos dice que Postgre ya viene incluido con un gestor de base de datos visual llamado pgadmin. Que esto nos facilita mucho en programar sobre Postgre. Le damos clic donde dice descargar. Y aquí seleccionamos la distribución que tengamos instalada en nuestra computadora. En mi caso yo tengo Windows 7. Le damos clic en Windows. Esperamos que se abra el gestor de descarga. Le damos en guardar. Yo en mi caso ya lo tengo descargando. Está aquí, ya lo tengo descargando. Y esperemos que se descargue. Lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestra carpeta donde descargamos el programa. Vamos a inicio, documento. Yo en mi caso lo tengo descargado en una carpeta llamada descarga. Ahí donde yo hago mis descargas desde Firefox. Ustedes pueden buscar en su carpeta que tengan por defecto. Normalmente Firefox creo que lo tienen en el escritorio por defecto. Buscamos el archivo donde lo tengamos descargado. Le damos doble clic. El archivo no, la carpeta donde lo tengamos descargado. Aquí en este caso nos solicita un permiso para ejecutar el programa. Le vamos a dar a clic en sí. Esperemos que aparezca la ventana de instalación. Y aquí lo que nos recibe es como un mensaje de bienvenida. Bienvenido a la instalación de PostgreSQL. Le damos clic en siguiente. Aquí nos define el escritorio donde se está instalando el PostgreSQL. En mi caso se está instalando en una carpeta que tiene entre paréntesis x86. Esto quiere decir que mi procesador está trabajando con 64 bytes. Por lo tanto, se está guardando en una carpeta llamada x86 porque mi procesador es de 64 bytes. Y esto más que todo, este Postgre está hecho para trabajar con procesadores de 32 bytes. Entonces, se está instalando dentro de programa file. Se crea una carpeta llamada PostgreSQL y dentro de ella una carpeta llamada 8.4, que es la versión del Postgre. Le damos clic en siguiente. Y ahora, dentro de la carpeta 8.4, se va
se especifica el directorio donde se va a guardar los datos de la base de datos. Damos clic en siguiente. Si ustedes han instalado MySQL anteriormente, más o menos son los mismos pasos. Ahora nos va a solicitar una contraseña para el superusuario, que es el usuario que va a tener acceso, en sí a toda la base de datos. Yo en mi caso voy a colocar una contraseña en concreto. Ustedes pueden colocar si quieren 1, 2, 3, 4, pero recuerden que esa es la misma contraseña que vamos a utilizar más adelante. Le damos clic en siguiente. Seleccionamos el puerto por defecto. Vamos a darlo por defecto así como está. Si en dado caso tienen un problema con los puertos, pueden reinstalar nuevamente el programa o se puede configurar en un archivo que trae PostgreSQL cuando se instala. Le damos clic en siguiente. Esta es la configuración regional que es usada por el Postgre. Más que todo esto para trabajar con la fecha. En nuestro caso vamos a darlo por defecto. Ahora vamos a instalar, nos pregunta si deseamos instalar PL, PGSQL, que esto nos permite ejecutar comandos. Podemos ver si quieren lo que significa PL, SQL, que por ejemplo nos permiten ejecutar esta serie de funciones, que más adelante se van a explicar en concreto en posteriores videotutoriales. Le damos clic en siguiente y el programa está listo para iniciar la instalación en su ordenador. Le damos en siguiente. Esperemos hasta que se instala. Una vez terminada la instalación, nos pregunta si desea lanzar este programa. En este caso vamos a darle a terminar y vamos a darlo seleccionado para explicar qué es. Esta aplicación nos permite instalar paquetes adicionales a Postgre. Por defecto estaba así en servidor remoto. Nosotros en este caso seleccionamos PostgreSQL. Le damos siguiente. Aquí descarga la lista de los paquetes que existen recientemente. Si en dado caso nosotros queremos descargar una librería o un paquete, una extensión a otros, por ejemplo PostGIS, podemos hacerlo. Yo en mi caso lo voy a instalar. Si quieren también vamos a instalarlo también, deberíamos instalarlo. En este caso vamos a instalarlo porque voy a dar algunos ejemplos referentes a esto, a esta versión de PostGIS. Voy a instalar esta versión y le vamos a dar el siguiente. Antes fíjense que traen otros paquetes que son para otras aplicaciones conocidas, por ejemplo PHP Wiki, PHP BB, etc. A nosotros ahorita nos interesa es PostGIS, que en posteriores tutoriales explicaremos qué es esto. Le damos clic en siguiente. Esperemos hasta que se actualice o se instale o se descargue la lista de los idiomas. Seleccionamos nuestro idioma en concreto, en este caso nuestro idioma es español. Seleccionamos siguiente. Claro, nos apareció un error porque teníamos que seleccionar dentro cualquiera de estas opciones. ¿De qué manera queremos descargarlo? ¿En FTP, transferencia directa, o en HTTP, protocolo HTTP para páginas web? En mi caso lo voy a descargar con FTP, que es transferencia directa.
Le damos clic en siguiente. Aquí nos va a decir que esta instalación de este paquete PostGIS se va a ir descargando en una carpeta TEM del sistema, de mi usuario, claro. Le damos clic en siguiente. Ahora esperemos que se conecte el servidor para que inicie en sí la descarga. Aquí comienza la descarga. Y esperamos hasta que se instale. Una vez terminada la descarga, le damos clic aquí en siguiente, donde nos va a pedir que ejecutemos el paquete que descargamos. Aceptamos la condición. Esto es una, si ven, es la licencia GNU, licencia pública. Le damos clic aquí. Y aquí nos dice si deseamos crear una nueva base de datos espacial. Y aquí nos está diciendo que va a instalar PostGIS. Le damos clic en siguiente. Nuevamente, todo esto se va a instalar dentro de la carpeta 8.4. Le damos clic en siguiente. Nos pide que introduzcamos la clave que le configuramos anteriormente a la base de datos. En este caso, ustedes configuraron 1, 2, 3, 4. Yo en mi caso voy a colocar la contraseña que yo asigné. Le damos clic en siguiente. Especificamos el nombre de la base de datos. Por defecto es PostGIS. Yo se lo voy a dejar así. Y le damos instalar. Aquí lo que está es extrayendo el paquete que descargamos. Y ahora lo está instalando en Postgres SQL. Aquí nos pregunta si deseamos habilitar el plugin en el cargador del Postgres o en el pgadmin. Si no, más adelante se puede configurar la carpeta plugin.ini. Si decimos que no, pero en este caso nosotros vamos a presionar sí. Esperemos que se instale. Y una vez terminada la instalación, le damos clic en Close. Ahora la instalación está completa. Le damos clic en Finalizar. Y veamos si todo está instalado correctamente. Le damos clic en Inicio. Seleccionamos el pgadmin donde lo tengamos instalado. Le damos clic. Esperemos que se abra. Si hemos llegado hasta aquí, todo hasta ahora ha sido instalado correctamente. Vamos a darle, pero vamos a verificar si todo está bien como aparenta ser. Le damos crear la base de datos que hemos creado por defecto, PostgreSQL en este caso. Le damos doble clic a Postgres 8.4. Introducimos la contraseña que anteriormente asignamos. En este caso ustedes asignaron 1, 2, 3, 4. Yo en mi caso coloqué una por defecto. Y aquí ahora nos muestra, después de la conexión, las bases de datos asignadas a Postgres. Aquí tenemos la que instalamos, que es un conjunto de librerías, un conjunto de tablas que vienen por defecto, que fue el plugin que descargamos de PostGIS, y la base de datos que creamos por defecto, llamado Postgres. Le damos doble clic a Postgres y aquí nos muestra
una serie de propiedades que más en posteriores videotutoriales explicaremos. Le damos clic donde dice esquema. En este caso seleccionamos el esquema público. Y aquí está otras subpropiedades, las que hablé anteriormente. Por ejemplo, el FTS, que es el uso de diccionarios de palabras, diccionario de datos, para hacer búsquedas de cadenas en concreto. Está el uso de funciones o procedimientos almacenados, el uso de secuencias, que más adelante se explicará en otros videotutoriales, el uso de las tablas, donde se van a almacenar los datos, el uso de disparadores, que como su propia palabra lo dice, es la ejecución de funciones cuando se ejecuta un evento, cuando se presenta un evento. Por ejemplo, si se va a guardar en una tabla, esto puede ejecutar un evento que llame a una función. Está el uso de las vistas, que simplemente son un conjunto de queries anidados, que pueden ejecutar múltiples acciones también. Lo primero que vamos a hacer es mostrar nuestro primer hola mundo. Entonces seleccionamos las tablas, le damos en ejecutar arbitrario SQL queries y se nos abre una ventana. En esta ventana es donde se va a ejecutar una serie de códigos. Entonces seleccionamos o escribimos select y entre comillas colocamos hola mundo. Ejecutamos este query y aquí tenemos nuestro primer hola mundo. Bueno, debido a que este tutorial se extendió un poco, voy a dejar el próximo tutorial para explicar cómo se configura el Postgre en nuestro servidor virtual WAN. Bueno, ya en este tutorial dimos lo que era la introducción a Postgre, que estaba acompañado con una reseña histórica, su instalación, y mostramos el hola mundo. Entonces queda pendiente cómo se configura en nuestro WAN. En el próximo video tutorial veremos también, además de configurar WAN, vamos a ver los tipos de query. Veremos el uso del from y el conditional where para filtrar las tablas. Vamos a ver también cómo se insertan manualmente los datos en las tablas y cómo podemos unir varias tablas para obtener un resultado. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado el curso. Será hasta la próxima. Hasta luego. Chao.